Bien, vamos a... Vamos a terminar en esta noche con lo que hemos estado estudiando la semana pasada. Esta es la primera lección que usted va a tener y es importante que la atesore. Desde ayer y todo el día de hoy tenía una preocupación muy grande respecto a la iglesia del Señor Jesucristo. Y me decía mi esposa, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Estás enojado por algo? No, porque cuando ella me ve en silencio, muchas veces cree que tengo algún problema. Y la preocupación es tan grande en este tiempo en que estamos viviendo, y la iglesia del Señor Jesucristo está pasando una etapa bastante difícil, y yo creo de que como hijo de Dios, en este tiempo más que nunca, tenemos que tener cimentado nuestras vidas en la palabra del Señor, porque es la que nos va a mantener, es la que cada día nos va a llevar de victoria en victoria. Bien, hemos dado la primera enseñanza y hemos hablado geográficamente dónde los discípulos estaban y dónde tenían que estar, para que usted tenga y usted vea la palabra del Señor. Cuando se entera dónde era Galilea, usted va a decir, el hermano que nos estuvo enseñando es al sur. Y cuando usted vea que los discípulos están en Jerusalén, que es una de las ciudades de la provincia de Judea, va a decir, está al norte. Usted mismo va a ir aprendiendo a la medida en que vaya leyendo la Biblia, se va a ir dando cuenta. Geográficamente hemos visto que los discípulos tenían que estar al norte. ¿Y dónde se encontraban ellos? Al sur. Por eso el tema se llama Estoy en el lugar correcto. El tema se llama Estoy en el círculo de Dios. Y ahora en esta noche también hemos hablado, no solamente eso, también hemos visto de que cuántas veces el Señor se había manifestado después que había resucitado. ¿Usted se acuerda cuántas veces? 7. Muy bien, ahí está, ¿ves? ¿Se acuerda la hermana? Y hemos leído la palabra del Señor, que los discípulos estaban en Galilea durmiendo pescando. Muy bien. Hemos visto que los discípulos estaban pescando. Hemos hablado también del carácter de los discípulos. ¿Por qué yo tomo esta enseñanza de esta manera? Por algo que usted tiene que aprender, amados. Los discípulos, a pesar de haber estado 3 años con el Señor y después cuando el Señor muere y resucita, ellos seguían en la condición de la carne, no estaban en el espíritu, no habían entendido las enseñanzas del Señor. Y esa es la preocupación en este tiempo, que muchas personas están dentro de la congregación, dentro de las iglesias, y aún no han tomado conciencia de lo que es la palabra de Dios. Entonces vive en su concupiscencia, viven en la carne, viven en el ego, en el yo. Entonces hemos visto el carácter de los discípulos. Ahora en esta noche vamos a ver las consecuencias. Para terminar esta lección en esta noche, vamos a ver las consecuencias que lo que hace al ser humano estar fuera del círculo de Dios,
estar fuera del áreas que Dios quiere que uno esté. Primero, ellos perdieron el tiempo, y el tiempo es valioso en este momento que vivimos. No está para que lo desperdiciemos en cualquier cosa. Ellos perdieron el tiempo. Vamos a ver en Juan capítulo 21. En esta noche, amados, estaba orando al Señor y le decía: Señor, danos más luz. Qué hermoso es cuando está prendido todas las luces, ¿verdad? Porque hay más claridad, ¿o no? Si está apagada la luz, vemos un poco más oscuro. Pero cuando hay claridad, entendemos mejor. Y en esta noche, yo quisiera, en el nombre del Señor, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nos presentamos delante de tu presencia, para que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, así podamos contemplar las leyes de tus maravillas. Esa palabra, Señor, que trae luz a nuestros corazones y nos hace peregrinar en esta tierra como verdaderos hijos de Dios. Señor, llénalos con tu gloria y con tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y ministra nuestros corazones a través de tu palabra, a través de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vemos en el capítulo 21 del libro de San Juan, ya hemos leído la semana pasada, y quiero recordarles el verso 3. Si alguien lo tiene, por favor que lo lea. No todos juntos, de uno. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Amén. ¿Era pérdida de tiempo o no? Sí. ¿Perdieron el tiempo? Sí. En vano estuvieron toda la noche. Era un lugar a donde había muchísimos peces, que hemos dicho. Pero ellos se habían olvidado que el Señor era soberano sobre la naturaleza. Y le dijo a los peces: ustedes se quedan ahí y no se mueven para nada. Se habían olvidado ellos de la soberanía que tenía el Señor sobre la naturaleza. Por eso el Señor le dijo al mar, cuando los discípulos se animaron y dijeron: Señor, que perecemos, mira que vamos a morir, la barca se va a dar vuelta, hay una tempestad tremenda. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor se levantó y le dijo: calma, enmudece. Y el mar se calmó. Y los discípulos, ¿saben qué dijeron? ¿Y quién es este? Después, algún día, si Dios me permite, le voy a dar esa lección. ¿Quién es este? Pero ahora, en esta noche, vamos a continuar con esto. Esfuerzo en vano, amados. Estuvieron toda la noche buscando la posibilidad ellos, como dice la palabra del Señor: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El Señor le dijo: quiero que vayan a Jerusalén. Ellos dijeron: mañana vamos. Ahora nos quedamos a pescar y mañana seguimos nuestro camino. Y dice la palabra de Dios que ellos estuvieron toda la noche y no sacaron ni una mojarrita. No pescaron nada. Amado, cuando estamos fuera de los planes de Dios, se pierde mucho tiempo. Es en vano todo lo que podemos hacer. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a leer. Salmo 127. Salmos 127, 1 y 2.
No recuerdo los nombres de ustedes, hermanos y amadas hermanas, perdónenme, pero le voy a pedir a la hermana que lea. ¿Qué hermana? Bien, yo me llamo Ana. Ana, bien. Ya me había olvidado, sí, yo creo que me había dicho. 127, dice usted. Sí, 1 y 2. 1 y 2. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vale la guardia. 1 y 2 me dijo, ¿no? Sí, hermano. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. En vano vela la guardia. Y por más que nos levantemos tempranito y vayamos a dormir muy tarde, si Dios no está, es un día perdido. ¿Será que la palabra de Dios nos enseña que los discípulos perdieron un día? Y es muy, pero muy peligroso. Un día que usted dice, hoy no voy a orar, es bastante peligroso. Hoy no voy a leer la palabra, es bastante peligroso. Hoy no voy a ayudar a algún hermano que necesita una palabra, es bastante peligroso, es un día perdido. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. No es que, bueno, yo soy Díaz, ¿no? Apellido Díaz, pero no es que sea malo, ni tampoco me considero bueno. Pero dice la palabra de Dios, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que os levantéis de mañana, pero bien tempranito, y vayáis tarde a dormir, si Jehová no está, de nada sirve. ¿Será cierto esto? Lo hemos podido ver en la palabra del Señor, que a los discípulos no les fue nada bien. Volvemos nuevamente a San Juan. Voy a decirle algo en esta noche. Aquella noche no pescaron nada, pero según se dice en la biografía de los discípulos, que había otros que estaban pescando y sacaban peces. Y ellos no pescaron nada. ¿Por qué? Porque voy a decirle algo, amados. Los discípulos ya estaban acostumbrados a tener una buena economía. Porque en la ciudad de Capernaum, que era la ciudad marítima, donde se comercializaban los peces a diestra y a siniestra, que el Señor en una oportunidad le dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, que quiere decir de que el Señor veía cómo los pescadores le ponían sal al pescado para que se conservara y no se pusiera en estado malo, se pudriera. Entonces el Señor ha tomado ese ejemplo para sus discípulos. Entonces era un lugar donde los discípulos eran empresarios en pescado. Tenían muchísimo dinero, porque ganaban muy bien, porque era un lugar donde se comercializaba tremendamente esa venta. Venían, ¿sabe de dónde? Del mar Mediterráneo, de Roma, que estaba a 2.500 kilómetros de Palestina, se venían a comprar pescado. Porque sabían de que ese pescado que había ahí en Galilea era uno de los mejores especies en pescado. Era un lugar a donde mejor se podía comprar. Usted ha visto que
a donde hay oferta, ¿qué hace? Se amontona la gente, va a buscar la oferta. En Buenos Aires, la hermana, me imagino que habrá visto que hay lugares que se llena la gente por las ofertas de fábricas que venden más barato que otras. Bueno, los discípulos estaban en esa condición. Entonces, al ver los peces, se acordó Pedro. ¿Y si hacemos un poco de plata? Si llevamos algo de plata, así no nos vamos con las manos vacías. Vamos, hagamos algo. Dice la palabra de Dios que no pescaron Nada. Cuando tú estás fuera de los planes de Dios, cuando nosotros no entendemos la voluntad del Señor, aún hasta nuestra economía sufre pérdidas. Cuando nosotros no entendemos el plan de Dios, tenemos consecuencias, pérdidas. Algunos cristianos quedan con deudas. ¿Por qué? Porque agarran y dicen, bueno, tengo la tarjeta de crédito, y se van y se meten, total, Dios me va a dar para pagar. Pero si no estás en el plan de Dios, en el cual Dios te dice bien clarito que tienes que tener un equilibrio en todas las cosas. ¿Quién te habla? Ha vivido esa experiencia. Me llamaban por teléfono, señor Ramondía, sí, mire, tiene una oferta de sprayé de aquí y de allá. Sí, qué bueno, qué lindo, ¿cuánto cuesta? Tanto. ¿Tiene tarjeta de crédito? Sí, tenía. Entonces me metía. Cuando venía la boleta, agarrate cabeza. He tenido que vender algunas cosas para poder pagar la boleta de que me había venido de una prenda. Entonces, ¿qué hice? Hablé con la familia, la doy de baja, no quiero saber más nada de tarjeta. Se rompió la tarjeta. Ahora me llaman y cuando le digo no tengo tarjeta, ¡tac!, rápido me cortan. Ni siquiera me dicen, bueno, buenas tardes o buenas noches o buenos días cuando me llaman, no. ¿Qué tal, señor Ramondía? Sí, mire, tiene esta oferta de aquí y de allá. Y cuando le digo no tengo tarjeta, ¡ay! No, automáticamente me cortan. No siquiera se despiden. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir algo, hermanos. Cuando tú te sales del plan de Dios, esto es perjudicial para la vida del cristiano. Porque no solamente es el problema para uno solo, sino para el entorno, para la familia. Porque todos sufren la misma pérdida. Entonces los discípulos, creyendo que iban a hacer plata, no sacaron una mojarrita para vender. Y lo más triste de todo, quiero seguir con esto. Hay algo de que llamó mucho la atención. En el versículo 5 de este mismo capítulo, Jesús le dijo a ellos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Hay algo de que quiero decirle en esta noche, amados, por eso decía de que aquí hay un poco más de luz en esto. El Señor le estaba diciendo a sus discípulos, hijitos, que quiere decir niño, mal criado. Si lo quiere anotar, anótelo. Niños mal criados. Hijitos, por no decirle cabeza dura que son. ¿Tienen algo para que me den de comer? ¿Qué le dijeron ellos? No. Y es lógico. Es lógico. ¿Cómo ellos, fuera del plan de Dios, querían tener algo? No iban a tener nada. Aquí hay enseñanza, hermanos, para nosotros como hijos de Dios. Porque dice la palabra del Señor que ellos, ese día que había sido desaprovechado, no pensaron, ni se le cruzó por la mente siquiera, de que Jesús se le iba a presentar. Y eso es lo que me está preocupando hoy en día.
hay iglesias que me llama mucho la atención de que están usando el salto, están usando los fuegos, luces de todos colores, y salto, y salto, y salto, y oramos, y salto, y no hay palabra de Dios. Si leen un versículo, gloria a Dios, pero ni siquiera eso. Porque dice que el poder de Dios no es palabra, sino es acción. Yo estoy de acuerdo que el Espíritu Santo actúa en medio de su pueblo, pero dice la palabra de Dios que si no hay palabra de Él, el pueblo se descontrola, se desenfrena. Y Jesús, enseñándole a sus discípulos, ellos estaban desenfrenados, pensando en sí mismos. Por eso dice la palabra del Señor que ni se imaginaron que el Señor se presente. Y eso me tocaba en este día. Yo le decía al Señor, si tú te presentas en este momento, y en vez de estar leyendo tu palabra, estoy leyendo una revista de fotografía, o viendo una revista de deporte, o viendo una revista intelectual, y no estoy leyendo tu palabra, y tú te presentas y me preguntas, ¿tienes algo para que me des, Ramón? ¿Qué te respondo, Señor? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que ellos no tenían ni la menor idea de que el Señor se iba a presentar ahí, en ese mismo lugar, a donde ellos estaban perdiendo el tiempo y perdiendo las oportunidades de estar en Jerusalén buscando a Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor, amados. Las pérdidas económicas son tremendas. ¿Por qué? Porque en Proverbio, capítulo 13, vamos a leer. Proverbio, capítulo 13, versículo 23. Capítulo 13, versículo 23. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Amén. En el campo hay mucha hierba, muchísima hierba, para que se puede cosechar, para vender o para dar de comer a los animales, pero por falta de juicio, que quiere decir por falta de sabiduría, se pierde. Por falta de conocimiento, se pierde. El barbecho es el campo. Por eso dice, mi pueblo se perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Amén, pastor. Mire lo que dice la palabra del Señor. En primera de Timoteo, quiere decir que a la falta de conocimiento no hay dirección de Dios. sin el conocimiento de la palabra del Señor, no hay dirección. Porque la palabra del Dios es el mapa que te lleva a la eternidad. Amén. Bien, hermanos. 1 Timoteo, ¿cuánto, hermano? Capítulo 6.
Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 8 y 9. Si lo tiene Luis, por favor, lo puedes leer. Y así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Qué tremendo, ¿no? ¿Será que los discípulos estaban codiciosos? Queremos tener algo de plata. Jesús le dijo que aquel que deja esto o aquello, no tiene nada, el Señor le va a dar 100 veces más. Y de regalo, la vida eterna. Y se habían olvidado ellos de eso. No era nada malo estar pescando, pero las consecuencias. Tan fuerte. La consecuencia es la que te hace perder la bendición amplia que Dios tiene para sus hijos. Miren, hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 15, Apacienta mi oveja. amén. Versículo, ya le digo. Capítulo 15 de San Juan. Versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Perdón, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Miren lo que dice, hermano. Por eso es la preocupación permanente en mi vida. Si permanecéis en mí y mis danzas y las luces de colores y el salto y el aplauso, el grito de júbilo, ¿así dice? Mis palabras. Es un peligro cuando uno no recibe el alimento espiritual. Porque no nos nutrimos de la palabra de Dios, es un peligro. ¿Por qué? Porque cualquier cosa nos puede sacar del plan de Dios. Y acá la palabra del Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué, amados? Hay algo que usted tiene que aprender en esta noche. Cuando usted ore, escuche bien, ore citando citas bíblicas. Porque las citas bíblicas es la que Dios dice, verdaderamente ese hombre y esa mujer está compenetrado en mi palabra. Y por lo tanto le voy a conceder la petición de ese corazón. Por eso dice la palabra del Señor, y yo puse aquí, si usted lo quiere anotar, en el círculo de Dios hay victoria asegurada. Y ponga esta cita bíblica, San Juan 15, 7. En el círculo de Dios hay victoria asegurada. ¿Usted lo cree? Amén. La palabra del Señor lo dice. Si permaneces en mí, lo principal, y mis palabras permanecen en vosotros, seguro que Dios te va a conceder lo que le pides, porque estás en el círculo que Él quiere.
Bien, acá puse yo una frase, si usted la quiere anotar. Cuando estamos en el círculo de Dios, vas a gritar a voz a cuello, estoy en el lugar correcto. Vas a gritar a voz a cuello, estoy en el lugar correcto. Y cuando tú dices esto, que estás en el lugar correcto, tienes citas bíblicas para que afirme esa verdad en nuestras vidas. En 2 de Corintios, si usted tiene alguna pregunta, amados, hágala, no se la guarde y después continuamos, porque para eso es el estudio, para recibir y para aceptar. ¿Qué significa la Segunda- palabra que dijo usted recién? Hago después yo. A voz a cuello, que quiere decir que usted tiene una autoridad. Yo sé en quién he creído y estoy en él. Ahora sí. ¿Mm? Segunda de Corintios, ¿cuánto, hermano? Bien. ¿Ha entendido, hermana? Sí, amén. Autoridad. En 2 de Corintios, si hay otra pregunta, no hay problema, ¿eh? Para eso estamos. Capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice el subtítulo del versículo 14? Triunfantes en Cristo. Entonces, ¿podemos gritar a voz a cuello o no? Amén. Amén. ¿Mm? Voz a cuello es como aquel que dice ¡Gol! ¿Escuchan eso? ¿Que no? Cuando hace el gol, ¿verdad? Bueno, algo parecido. Con todas las ganas. Todo el corazón, digamos, Con del... todo el corazón, sí, desarrollando todo el ser. ¿Mm? Verso 14, ¿qué dice la palabra del Señor? Mas a Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de sus conocimientos. Amén. Mas Dios gracias, el cual nos lleva siempre ¿en qué? En Cristo. En triunfo Un triunfo en en Cristo, Cristo Jesús. ¿Mm? Es importante ver que en Cristo podemos tener la certeza y la seguridad de decir, yo sé en quién he creído y tengo la victoria en Él. ¿Mm? Él me lleva de triunfo en triunfo. Y no solamente te lleva de triunfo en triunfo, amados. Estando en el círculo de Dios, quiero mostrarte una palabra más. El Salmo 84, el Salmo 84, (84:7). ¿Lo tienes, hermano? Irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en Sión. Amén. Irán, dice la Escritura, de fortaleza en fortaleza. Y la Escritura dice irán de poder en poder. Y verán a Dios En Sion. en Sión. ¿Mm? ¿Sabe qué significa esto? Que vamos de victoria en victoria hasta que algún día le veremos en su presencia. ¿Mm? ¿Cuántos quieren ir a la presencia del Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos decir, estar en el círculo de Dios es una victoria asegurada que nos lleva de triunfo y nos lleva de poder en poder. ¿Mm? Usted puede ver en la palabra del Señor, y después vamos a volver una partecita nomás del capítulo 21 de San Juan.
para que usted pueda entender la escritura. San Juan capítulo 21. Volvemos nuevamente al capítulo 21. Quiero decirle en esta noche, si usted lo quiere anotar, la meta del cristiano ¿escucha bien? La meta del cristiano no es que somos librados del infierno. La meta del cristiano no es que queremos llegar al cielo rápidamente. La meta del cristiano es, como Jesucristo dijo, llevar muchos hijos a la gloria. ¿Dónde están estos hijos? En la droga, en el alcohol, en los vicios, en la infidelidad matrimonial, en los juegos de azar, en la delincuencia, etc. El plan del Señor es llevar muchos hijos a la gloria. Y el plan del cristiano, la meta del cristiano, es cumplir ese trabajo. Dios le ha permitido tener esta casa de oración para que ustedes, como hijos de Dios, lleven muchos hijos a la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque dice la palabra del Señor que el fruto de su aflicción es justamente esto, de que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Y esto está entre los parientes, está entre los compañeros de trabajo, de facultad, y bueno, una serie de cosas que usted creo que la conoce ya. Pero valga la redundancia, volverla a recordar. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, a mí no me molesto recordarle las mismas cosas. ¿Por qué? Porque nos trae a la memoria de lo que ya hemos aprendido y nos da una certeza de seguridad de que usted puede decir, verdaderamente lo que me han dicho, ahora me lo vuelven a recordar y es una realidad y no una consecuencia. Dice la palabra del Señor que Jesús les dijo a sus discípulos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron no, porque no estaban en el círculo de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 4. Ya vamos a ir por terminando, hermanos. Libro de San Juan, capítulo 4. Versículo 31 al 34. Por favor, el que lo tenga, lo lea. Yo voy a leer. Bien, hermano. Entre Amén. tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Los discípulos estaban haciendo la voluntad de Dios. No. Se da cuenta que estaban fuera del círculo, ¿verdad? Estaban en el lugar incorrecto.
Y la palabra del Señor dice que les preguntó si tenían algo para invitarle. Qué triste es cuando el Señor no recibe nuestra adoración, no recibe nuestras oraciones, no recibe lo que hemos meditado en su palabra, no recibe que a alguien le hayamos hablado del Señor en el día. Qué triste, porque el Señor pregunta, ¿tienes algo para que me satisfaga? ¿Para que me llene? Qué triste es. Entonces, qué importante es, hermano, estar en el círculo de Dios. No sé, a mí me sorprende un poco porque mi esposa me dice, he abierto tu fe y hay una serie de preguntas que te hacen, que quiere que le contesté. No sé, dice, capaz que te han visto por la web, bueno, no sé, YouTube, no sé, dice, pero hay una serie de preguntas que te están haciendo varias personas y quiere que le conteste. Entonces le empecé a contestar a un montón de personas, y una de esas también un pastor de Buenos Aires, que él me decía de que se quedaba sorprendido de lo que años que él tiene no había recibido una palabra como la que había recibido. Y yo le digo, está en la Biblia, pastor. Qué raro que usted no la haya leído. Entonces, esto nos da la pauta, hermano, que hay una necesidad tremenda de Dios. Hay una sed tremenda, hay un hambre, pero impresionante. Entonces, más que nunca, tenemos que tomar la responsabilidad de prepararnos, de leer la palabra, de comunicarnos entre los hermanos, orar juntos, luchar por la causa del Señor. Porque el Señor le dijo, no a cualquier persona, amados, a sus discípulos, hombres que lo habían seguido, hombres que habían sido preparados, hombres que habían sido capacitados para una tal tarea, y en vez de ellos estar cumpliendo esa tarea, ellos estaban fuera de los planes de Dios. En alguna oportunidad les voy a compartirles, si Dios así lo permite, la preparación de los discípulos, la capacidad, y cuando el Señor lo hace sus apóstoles. Pero eso es más adelante. Pero lo importante es en esta noche, amado, es que el Señor preguntó, ¿tienen algo para que me inviten? Y ellos le dijeron, no. Entonces Jesús le dijo, echadle a la derecha de la barca y hallaréis. Bueno, entonces dice que ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Con Cristo todo se puede. Amén. No hay corazones duros, no hay corazones de piedra, no hay corazones de que nos contradigan, porque con Cristo hay poder de vida para esas personas. Amén. Entonces el Señor, cuando le está diciendo echar la red y saca la gran cantidad de peces, ¿sabe qué le estaba diciendo a sus discípulos sin darse cuenta? Así va a ser la cosecha que ustedes van a hacer. Y cuando vino después la responsabilidad de ellos, y se encauzaron otra vez en el plan de Dios, porque usted me puede preguntar, amado, decir, pero si en otra parte de la Biblia dice que el Señor le dijo a los discípulos que estuvieran en Galilea, usted dice ahora en Jerusalén, ¿por qué? Porque aquí hay un reproche de parte de Dios, porque quiero decirle, amados, de que el texto sin el contexto es un pretexto, porque yo puedo leer lo que a mí me parece y dejarlo en la duda, pero no, aquí no hay ninguna duda. Usted va a ver el reproche después del Señor hacia Pedro, cuando le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Más que los discípulos, ¿me amas más que esta cantidad de peces? ¿Me amas más que tu negocio? Y le empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Me entiende? Entonces, estaban en la voluntad de Dios. Si estuvieran en la voluntad de Dios, el Señor le hubiera dicho, bien muchachos, vamos, no han pescado, no se preocupen. Ahora tienen, van a sacar peces, vengan, vamos a comer, y bueno, después sigan su camino. El Señor les reprochó a ellos porque estaban fuera del círculo de Dios. Y qué lindo estar en la escuela del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nos hace bien. Aunque muchas veces nos golpea fuerte, pero nos hace bien. Entonces, sí.
Quiere decir que si nosotros tenemos una puerta abierta para predicar el Evangelio y almas nuevas no ingresan, ¿quiere decir que nosotros estamos fuera del círculo de Dios? No, porque si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole que guarden, bueno, de acá de allá, ellos no aceptan al Señor, dice Isaías, que la palabra ha sido dada, mi palabra no volverá vacía. Claro. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Ya que he entrado en el territorio del hermano, usted va al río, por decir así, A la banda del río Salí. a la banda del río Salí, ¿verdad? Va a pescar, o sea, ¿se pesca o no se pesca? Ah, también se pesca. Bueno, tira El anzuelo. el anzuelo, el pez se le hace oso, que no se le escapa, y va y cae en el anzuelo del vecino. Si usted ha predicado, quizá con usted no se convierte, pero se convierte con otro hermano. Porque la palabra del Señor no vuelve vacía. Eso lo dice Él. ¿Mm? Jesús tuvo 3 años para ganar 12. Pedro en un día ganó 3.000. Claro, pero estamos hablando de una iglesia a puerta abierta. Hoy en día estamos viendo la iglesia dentro de los templos. Sí, Y no es lo mismo predicar cuando estaba Pedro o cuando estaba Jesús, que predicar al aire libre, que hoy nos encerramos en los templos a predicarlo entre nosotros y no hay conversiones. Yo creo que una de las formas que yo mido el ministerio, o nuestro ministerio, es la evaluación que hacemos a fin de año, no es cuántas almas, cuántas personas han entrado a la iglesia, ¿Cuántas se entregaron? sino cuántas se entregaron a Cristo, porque como usted dice, está bien, yo puedo sembrar la palabra sobre esa y otro va a dar crecimiento. A eso me refiero. sí, Si nosotros tenemos la iglesia, abrimos una puerta, como sea la banda del río Salí, sí, hoy nosotros vamos a abrir una puerta de la banda del río Salí, y pasa el tiempo, 6 meses, 1 año, pongamos por límite, y dentro de esa congregación que se ha abierto, no hay almas nuevas, sí. no estamos dentro del círculo de Dios. Somos como Estamos- la higuera. Estamos en el plan de Dios de preparación. La iglesia está preparada para recibir 2 almas. La iglesia está preparada para recibir 100 almas. Si no puede recibir 2, menos va a recibir 100. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar preparada. Porque el Señor se preocupó y le dijo a ellos, vayan a Jerusalén, esperen ahí, tienen que ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Usted cree que si Pedro no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, se hubiera parado con toda autoridad, porque era el más miedoso, que en una oportunidad se escudó detrás de su posición cobarde y delante de una mujer lo ha negado al Señor? Ahora se para de frente y predica con toda autoridad, que es el primer sermón, y se convierte en 3.000 almas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que la iglesia del Señor tiene que tener una preparación. Porque si no hay una preparación, puedo ponerle así como un ejemplo, amados. A nosotros nos enseñaron de que tenemos que estar preparados para responder palabras a todo lo que viene. Y si uno no tiene el conocimiento de las Escrituras, ¿qué le puede decir a esa persona? Cuando falleció mi tío, ya que estamos en el terreno, cuando falleció mi tío, tengo mi primo que es médico forense. Y yo estaba conversando con él en el sepelio, y él me dice, me empezó a hablar científicamente. Entonces yo no sabía qué responderle, y él se me lo reía. Ah, sí, bueno, está bien. Me encerré en mi pieza, y el Señor me dijo, tiene que estar preparado para todo. Agárrale sobre leyes, sobre los científicos, sobre los médicos. Empieza a leer. Y empecé a leer, y empecé a leer. Y en una oportunidad, mi primo vino y me empezó a hablar de que Cristo, de que Dios esto y aquello. Cuando le empecé a dar con la palabra, él me trajo hasta la casa en el auto, porque no quería dejar de que le siga hablando. Entonces cambia totalmente. Cuando tú tienes una preparación,
entonces vas a poder hablar con toda autoridad. Porque yo hablé con un abogado y este abogado me dice, sí, dice, pero vos seguro que no sabés algo de robar y hurtar. Hurtar es una cosa y robar es otra. No, dice, pero todo decimos hurtar. No, hurtar es algo que se saca a escondida. Hurtar es sacar algo que está, que es violentado. Y robar es algo lo que está a la vista. ¿Y quién te enseñó eso? La misma palabra. Porque el diablo no te va a hurtar lo de afuera, te va a sacar lo de adentro. ¿Se da cuenta? Entonces son cosas de que nosotros tenemos que estar preparados, amados. Un alma que se salve para el Señor, cuesta mejor que todo el oro del mundo. Pero esa alma muchas veces entra por una puerta y se va por la otra. ¿Por qué? Porque no tiene personas que la puedan ayudar y que la puedan discipular. Amados,